Hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles cómo la Iglesia tuvo que dar solución a un primer problema que se presentó cuando apenas estaba naciendo la Iglesia. Los primeros miembros de la Iglesia, pues todos procedían del judaísmo, todos eran judíos, empezando por el Señor y por la Virgen María. Pero una vez que la Iglesia comienza a extenderse, los conversos ya no proceden todos del judaísmo, ya empieza a haber bastantes que se convierten, se hacen cristianos provenientes del paganismo, o bien de ninguna religión, o bien de creencias de muchas cosas. Y se planteó la cuestión de qué hacer con esta gente, en el sentido siguiente. Había una facción dentro de la Iglesia que eran judíos que decían que los nuevos cristianos había que circuncidarlos porque esa era la costumbre judía y porque ese era el signo de identidad, de pertenencia al judaísmo. Y no sabía que no, pero Dios Pablo una vez que no, evidentemente, que eso ya no era necesario. Y tuvieron que reunirse en lo que se conoce con el nombre de Concilio de Jerusalén para dirimir esta cuestión, este primer problema. Y tomaron una solución. La solución fue que efectivamente no era necesaria la circuncisión de los nuevos cristianos provenientes del paganismo. Lo que se hace es dar una serie de normas de tipo moral, prohibiendo una serie de comportamientos. Y lo que hablan es por ejemplo, la prohibición de la fornicación, prohibición de comer carne ofrecida a los ídolos paganos, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Aquí la cuestión es la capacidad de discernir que tiene la Iglesia para saber qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer en cuestiones determinadas, en cuestiones de comportamiento de nuestra fe. Discernimiento. Los jefes de la Iglesia se reúnen, pero no es una reunión sin más en la que cada uno expone su posición y ya está. No, es una reunión, son conscientes de que tienen que reunirse para discernir los problemas a la luz del Espíritu Santo. La Iglesia siempre ha considerado que efectivamente debe de tomar las decisiones de acuerdo a lo que el querer de Dios desea, y la Iglesia debe de interpretar cuál es ese querer de Dios. Y la Iglesia ha actuado siempre así, siempre ha actuado así, de esta manera. Los que hacen cabeza de la Iglesia ante los problemas que van surgiendo tienen que sentarse para platicar, deliberar, plantear cuestiones, ver cómo se solucionan los problemas, y esto, como digo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que es la organización de la Iglesia, pues con la cabeza visible que es el Papa, evidentemente. Esta capacidad de discernir para los asuntos más serios de la Iglesia también la tenemos nosotros para nuestras propias decisiones y deliberaciones. Que nadie se olvide que por estar bautizados tenemos al Espíritu Santo con nosotros, siempre que no estemos en pecado grave. Claro, cuando estamos en pecado grave, Dios no habita en nosotros. Pero todos los bautizados hemos de ejercer esta capacidad de discernir en los asuntos propios. Es decir, cuando uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida, pues tiene que hacerlo a la luz de Dios, ¿verdad? ¿Será conveniente esto que quiero, esto que deseo, esta cuestión que creo que es importante para mi vida? Tengo que ponerla
considerarla, si es lo que Dios quiere, si es oportuno, cómo voy a hacerle. Esta capacidad de discernimiento es necesaria, hermanos. Esto hay que ejercerlo siempre. Desde las cosas menos importantes a las más graves, a las más serias, a las más importantes. En la familia, papá y mamá, que son la cabeza de la familia, tendrán que sentarse a discernir y ponerse en relación para ver cómo se solucionan los problemas que van surgiendo en la familia. Primero dentro del matrimonio, pero luego la familia en general, los hijos. Y hay que tomar decisiones. Pero siempre con este criterio, buscando lo que Dios quiere, buscando la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo. Porque si no hacemos esto, si vamos viviendo nuestra vida sin tener en cuenta a Dios, pues puede que en algunas cosas acertemos, pero no tienen valor ante Dios. Y cuando vengan los problemas gordos, serios, importantes de la vida, si no acertamos las soluciones, puede que vengan las angustias, los agobios, las tristezas, las situaciones peligrosas, vamos a decirlo así, ¿verdad? O puede que, cegados por el egoísmo, no acertemos con lo que tenemos que realizar, porque no hemos tenido en cuenta a Dios, ¿verdad? Es importante siempre esto de los hijos. También nosotros tenemos que pedir al Señor esa luz del Espíritu Santo para saber discernir en los asuntos propios, personales, por supuesto en los asuntos familiares y en los demás asuntos de la vida. Y habrá veces que uno no sabe qué, pues hay que pedir consejo. Hay que aprender a pedir consejo a quien sabe más o a quien tiene más experiencia. Pero cuando uno pide consejo a alguien, no se lo pide a cualquiera. Uno debe de procurar pedir un consejo a gente seria, prudente, noble, recta, con buenos principios, con buena vida cristiana. Porque si tengo que pedirle un consejo, si yo tengo un problema, vamos a poner un ejemplo si quieren muy sencillito, muy tonto, ¿verdad? Si yo tengo un problema con el alcohol y le voy a pedir un consejo a un borracho, pues evidentemente que no voy a dar con la solución, ¿verdad? ¿Se entiende? Hay que hacer esto. Todo lo que hagamos en la vida tiene que ser hecho, discernido, pensado, reflexionado a la luz de Dios. Y en esta tarea, ¿quién es el personaje principal de nuestra vida junto con el Espíritu Santo? Es Jesucristo. Si hemos venido escuchando a Cristo en estos domingos del tiempo de la Pascua, en los distintos evangelios, y nos habla de cuestiones esenciales. Últimamente nos ha hablado de la unidad y cómo es necesario que permanezcamos siempre en Él, que le escuchemos, que conozcamos su persona, que todo lo que el Señor nos ha enseñado lo pongamos en práctica, que su palabra, que sabemos que es la verdad, sea la que guíe nuestra vida y en todas nuestras decisiones. Nos ha hablado del amor, nos ha hablado de la verdad, nos ha hablado de la vida, nos habla de las cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Nos habla de todos aquellos elementos que son necesarios para vivir cerca del Señor, cerca de Cristo, para que tengamos un comportamiento cristiano. Tenemos que tener paz en nuestro alma, en nuestro corazón. Un alma turbada, un alma perturbada, agobiada, no debe tomar decisiones en ese estado. Como se dice coloquialmente, las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría, hay que pensar, hay que reflexionar. Porque si tomamos decisiones en una situación de profunda perturbación, de profundo estrés, nos podemos equivocar, casi siempre nos podemos equivocar. Paz. El Señor dice que haya paz, que no pierdan la paz. Y otra cosa, no se acobarden, no tengamos miedo,
ante las situaciones problemáticas de la vida, las que sean. Aquí somos mucha gente los que estamos en este momento celebrando la Eucaristía, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo también, pues tenemos nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones, como es lógico, ¿no? Cada uno tiene las suyas, ¿no? Bueno, pues que haya paz en nuestro corazón, que busquemos la paz de Dios y no tener miedo ante las situaciones conflictivas. Todo en las manos de Dios, todo en las manos de Dios. El Señor nos dice que cuando Él se va y era necesario que esto ocurriera, enviará al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la que nos ayuda a ver todas aquellas cosas que tenemos que hacer para vivir como buenos hijos de Dios en medio de este mundo. Un mundo en el que quizás mucha gente vive apartada de Dios, pero nosotros no. Nosotros estamos al lado de Dios, porque nosotros tenemos una visión muy pequeña, muy reducida de la vida, pero Dios lo ve todo plenamente. Pues pidámosle en este día en el que estamos acercándonos al final de la Pascua, pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de discernimiento. Primero para la Iglesia, lo acaba de hacer hace 2 semanas, ¿verdad?, con la elección del nuevo Papa. Esa capacidad de discernimiento, de reflexión, que también la ponga en nosotros para que siempre, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, tomemos aquellas decisiones que son las más adecuadas para nuestra vida según el querer de Dios.